bueno, que para COVID-19 como tal, todos reconocemos que no hay un tratamiento antiviral específico, que ahorita el tratamiento de soporte es la parte más importante. Y las guías de la Asociación Americana de Infectología que acaban de salir la semana anterior, lo que dice es, hay fármacos que son candidatos a que tengan una actividad antiviral en forma idónea, utilícenlos bajo los ensayos clínicos correspondientes, que incluso la OMS ya tienen algunos en marcha en adultos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Y enseguida continuará el doctor Patricio Acosta con el tema de manifestaciones gastrointestinales. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Sanofi, por la invitación. Gracias a todos los que están conectados. En los siguientes minutos les hablaré de COVID-19 y los síntomas gastrointestinales. Los objetivos de estos minutos será conocer la fisiopatología involucrada de la infección SARS-CoV-2 en el tubo digestivo, esclarecer la sintomatología digestiva como manifestación pediátrica de COVID-19, explicar el mecanismo fecal-oral como posible vía de transmisión de la enfermedad y crear conciencia sobre el involucro hepático en COVID-19 y los efectos hepatotóxicos de los posibles tratamientos. Como ustedes ya saben, COVID-19, que es como se llama a la enfermedad causada por este virus, surgió el 12 de diciembre de 2019, justo en la provincia de Hubei, y parecía que tenían como una sintomatología en común, que habían estado en contacto ya sea por acudir o por trabajar en el mercado de mariscos y animales vivos de Huanan como punto en común. Para el 5 de enero, la OMS alertó sobre 44 pacientes con etiología desconocida y para el 7 de enero, 2 días después, China declaró que se había declarado un nuevo virus. Este se llama actualmente SARS-CoV-2. Cuando hablemos del virus, diremos SARS-CoV-2. Cuando hablemos de la enfermedad, diremos COVID-19. Para el 30 de enero, la OMS lo declaró una emergencia sanitaria y 11 de marzo se declaró la pandemia. Como pueden ver, en pocos meses, como ya expusieron los anteriores ponentes, avanzó muy rápido la propagación. Esto es el último corte de la Organización Mundial de la Salud. Pueden revisarlo de manera virtual en la página de la Organización Mundial de la Salud, donde podemos ver que estos son los últimos 7 días, donde está presentando mayor frecuencia de la enfermedad en Norteamérica, Europa y pues Latinoamérica empieza a despegar. Como ya se explicó también, SARS-CoV-2 es un beta coronavirus de la familia Coronaviridae. El orden nidovirales, como pueden ver, están señalados en la imagen en azul los alfa coronavirus y los beta coronavirus en naranja. Estos son los dos géneros que afectan a los mamíferos. Y bueno, les señalé nada más para recordar que el MERS 2012, bueno, también es un beta coronavirus, al igual que el antecesor, el SARS-CoV 2003, beta coronavirus, y bueno, también se empiezan a identificar más claramente los serotipos de este virus hoy llamado SARS-CoV-2. Y ya como lo comentó los anteriores ponentes, sabemos que tiene una muy grande afinidad por la enzima convertidora de angiotensina 2. Para los que no recordamos del todo nuestras clases de bioquímica, bueno, saber que la enzima convertidora de angiotensina habitual es la que convierte angiotensina 1 en 2, sin embargo, estamos hablando de este tipo de enzima, que es la tipo 2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que justo contrarresta el efecto de la anterior y convierte angiotensina 2 en 1 y 7. Esto, bueno, se ha demostrado en estudios tridimensionales, la gran afinidad que tiene el virus, que está aquí representado en azul y naranja, con la enzima que está en magenta, y a los lados pueden ver los puentes de hidrógeno
que hacen que esto tenga una gran afinidad y que por esta razón, dado que se expresa en parte prácticamente todo el organismo, esta ECA2, por eso tenemos pues gran inflamación a nivel general. Ahora, ¿por qué pensamos que los niños tienen menos afección? Ya vimos la clínica de los pacientes, son más asintomáticos, tienen síntomas leves, menos mortalidad. Bueno, aquí solo se representan algunas teorías. Recuerden que todo esto es bastante nuevo y entonces tenemos algunas teorías por las cuales los niños tienen menos afección. En primer lugar, sabemos que los niños tienen mayor expresión de ECA2, entonces el virus no llega como tal a contrarregular tanta la expresión de ECA2 como sucede en adultos, que se saturan estos receptores y hay menos efectividad de la enzima. Sabemos también que los niños se encuentran en inmunidad entrenada, están expuestos a bastantes virus, tenemos también la aplicación de vacunas y parece que estos dos efectos tienen cierto efecto secundario en por qué la respuesta inmunológica de los niños, para empezar, no es tan agresiva, que no permite una sobre tormenta de citocinas. Sin embargo, esta parece que puede tener una teoría de inmunidad pasiva relacionada a otras aplicaciones. Sin embargo, bueno, esto totalmente es una teoría. Y también se sabe, bueno, sabemos todos que los niños en general tienen una mayor cantidad de linfocitos B y NK que estos. Sabemos que en los adultos, dado que tienen una menor cantidad, es un efecto como adverso o de gravedad tener linfopenia. Pues pareciera que los niños tienen como un sistema inmunológico más entrenado a lidiar y a luchar con estos virus. Entonces, por eso también la respuesta clínica en pediatría será mucho menor a los casos que se estamos observando en adultos. ¿Por qué estamos hablando de síntomas digestivos si el virus parece ser respiratorio? Ya lo mencionábamos, que tenemos cierta afinidad por este receptor, que es el receptor ECA2, a partir de SARS-CoV-2. Y lo que sí se sabe es que además de tener una gran afección, una gran expresión de ECA2 en pulmones, se ha descubierto que también tenemos una gran expresión en el esófago, en la mucosa gástrica y particularmente los enterocitos del ilion y del colon. Por tanto, esto podremos pensar que si hay inflamación a este nivel, pues los pacientes van a presentar síntomas relacionados a la infección directamente a la infección de SARS-CoV-2 a este nivel. Esto podría explicar la sintomatología digestiva que observamos en algunos pacientes. Como dato importante o dato curioso, la primera autopsia que se hizo en Wuhan por COVID-19 fue un hombre de 85 años que presentó como hallazgos macroscópicos una dilatación y una estenosis intestinal, y a la microscopía observamos datos compatibles con enterocolitis, es decir, había una gran inflamación, un gran extenso inflamación a este nivel, y se documentó por inmunohistoquímica y algo de invitación in situ la presencia de ECA2 a nivel intestinal y también la presencia de SARS-CoV-2 dentro de los enterocitos de ilion y colon de este paciente. Y por tanto, en el reporte final de esta autopsia, bueno, se está considerando que la infección podría ser realmente por la infección por el virus y no tanto por complicaciones por la hipoxia y la sepsis del paciente que hubieran dañado el intestino, sino que se pudo documentar que el intestino estaba siendo afectado directamente por este virus. Otro dato importante es que el caso cero de COVID-19 en Estados Unidos, su primera manifestación clínica fue náusea y vómito. Tenemos también como en el segundo día de hospitalización diarrea. Esto es importante porque podemos pensar que el primer paciente tendría algún síntoma respiratorio. Bueno, no, los síntomas digestivos están presentes. Náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea se ha visto de manera frecuente, aunque sabemos que son todavía menos frecuentes que los respiratorios. Ya nos enseñaba el doctor que la frecuencia que se observa puede variar demasiado, pero al menos se estima que puede ser un 10 a un 30%. Hay una alta variabilidad de publicaciones porque recordemos que estamos en una pandemia. Entonces, lo que se está publicando es lo que se puede publicar y estamos tratando de tratar de tener información acerca de esto, de lo que se está publicando, pero saber que hay muchos sesgos en estas publicaciones porque la prioridad, en definitiva, no es publicar, sino un poco informar de lo que está pasando, pero la prioridad actual es otra. Para ponerles un ejemplo, en la serie de Wuhan, se observó una frecuencia de los síntomas gastrointestinales. Esta es la primera serie que se publicó en el mundo, de casi 80%. Sabemos que hay series con mucho menor frecuencia. En adultos pareciera que el dato más importante es anorexia. Se puede llegar hasta tener un 52%.
Diarrea se puede presentar en niños y adultos, también cercano al 50% en algunos casos, pero también ha habido pocos, como 2%. Y parece que el vómito es lo más frecuente en niños. Se sabe que podemos llegar a tener un vómito del 6 al 66% en niños versus lo que se observa en adultos, que es 3.5 a 16%. Entonces, pareciera que en niños es importante el vómito y, bueno, diarrea es otro dato irrelevante. Nosotros como clínicos tenemos que conocer perfectamente cuál es la semiología de la diarrea en COVID-19. No hay tanta evidencia, sin embargo, de la revisión sistemática publicada recientemente, donde se incluye una gran variedad de series, sabemos que los adultos tienen 3.3 días de evolución de diarrea. Es una diarrea bastante corta, frecuencia de evacuaciones, 3 evacuaciones por día. Las características reportadas son líquidas y amarillentas. En niños sabemos que el inicio puede ser previo a tener incluso fiebre o síntomas respiratorios. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque se han estudiado los contactos. Entonces, cuando tenemos una mamá de un colegio o se tuvo, por ejemplo, un evento de fútbol en una escuela donde los profesores estaban presentando COVID, se estudiaron a los niños y se vio que algunos presentaron diarrea, incluso antes de presentar fiebre y síntomas respiratorios. Estos niños, lógicamente, salieron positivos a las pruebas. Y las características clínicas de la diarrea fue acuosas, amarillentas, igual de 2 a 6 por día y una corta duración. Las pruebas de laboratorio realizadas a estos niños en estas series demuestran que el leucocemento fecal tiene una bastante baja frecuencia en positividad y muy pocos presentaron sangre oculta en heces. El tratamiento que se les dio en estas series, la mayoría están en China y algunas en Europa, fue rehidratación oral, como cualquier otra diarrea viral que nosotros ya conocemos ese manejo. La gran mayoría indicó probióticos y en algunos casos se indicó loperamida y diosmectita. Sin embargo, los dos principales fueron los que están señalados en negritas. Y esto es importante porque si bien podemos estar un poco alertas de cómo tratarla, pareciera que se comporta como otras diarreas virales. Y entonces ahora que empezamos a tener otros casos de diarrea, podemos empezar a tener esta confusión. ¿Será COVID? ¿No será COVID? Bueno, sabemos que por epidemiología, en cuanto empiecen a aumentar los casos, podrá ser una posibilidad, pero no hay que alarmarnos demasiado porque los síntomas y el tratamiento en general va a ser muy similar a lo que nosotros en pediatría estamos acostumbrados a hacer con una diarrea aguda en niños. Importantísimo saber los datos de gravedad. Los niños que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos en su mayoría, tenían anorexia, tenían dolor abdominal, si se fijan, 8% presentó dolor abdominal, versus otras series que reportan que los que no entraron, en este caso a LUCI, los que estaban únicamente en vigilancia o en casa. Y, por ejemplo, sangrado de tubo digestivo es un dato de alarma que, lógico, tenemos que tomar en cuenta, pero a veces dolor abdominal pensamos que puede ser un síntoma leve, sin embargo, se ha asociado a gravedad y hay que tomarlo también en consideración. Otros síntomas importantes como es anosmia y ageusia, los pongo juntos porque se han evaluado en la mayoría de las series juntos y ha surgido esta duda de que, bueno, si tenemos ageusia o anosmia, tenemos que considerar COVID. Bueno, considerar que estas series también son bastante sesgadas porque la mayoría se ha hecho por cuestionarios vía internet, en la cual a los pacientes se les manda un cuestionario, no tenemos confirmación de los diagnósticos en muchos casos y varía bastante en cada país, desde el 5% al 30%. Sin embargo, son datos que nos pueden apoyar un poco el diagnóstico, pero yo creo que estamos muy fuera de poder recomendar que por tener estos síntomas tenemos que ya pensar en COVID. Entonces, hay que estar pendientes de las siguientes series y cómo se van publicando la información. ¿Con qué nos quedamos en este tema gastrointestinal? Bueno, los niños van a presentar vómito y diarrea como única manifestación, sí, en algunos casos, y lo tenemos que sospechar, sobre todo si hay contactos cercanos. Los síntomas digestivos anteceden a los síntomas respiratorios y el comportamiento de la diarrea es muy similar a otras etiologías virales, por tanto tenemos que recomendar el mismo tratamiento que recomendaríamos con una diarrea viral. Ahora, la transmisión fecal-oral, este también es otro tema importante. Todo empezó con el aislamiento en inodoros y lavabos del virus, empezó a buscar muestras y se encontró que estaba presente en estos lugares. Ya se ha documentado una replicación del virus en tubo digestivo, es decir, no solo se encuentra el material genético, sino viabilidad del virus en la materia fecal de los pacientes portadores de SARS-CoV-2.
Hay positividad en sujetos asintomáticos, que esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para manera epidemiológica, cuando recomendemos a nuestros pacientes. Así el paciente sea asintomático, que se ha surgido esta duda de si contagiamos o no contagiamos, bueno, sabemos que en el tubo digestivo estamos teniendo positividad. Hay mayor tiempo de positividad en las muestras de heces cuando se comparan con hisopados nasofaringios. Incluso pacientes ya sin síntomas, ya negativo el hisopado, vemos que hasta 30 días después siguen presentando muestras fecales. Y aquí también hay que tomar en cuenta, tal vez para el punto del tipo de nacimiento, si esto tendrá alguna implicación, habrá que estar pendientes de la información por venir. Y bueno, también se ha visto que algunos pacientes con síntomas sugerentes de COVID-19 se ha documentado positividad en muestra fecal y no así en nasofaringe. Entonces, dentro de las posibilidades, si se llegara como a extender un poco más la viabilidad de la prueba, tomar en cuenta que lo ideal sería tomar fecal y nasofaringia por estos riesgos. En esta serie que les pongo, es una serie pequeña de 10 casos de niños de 2 meses a 15 años, que el 30% presentó diarrea. Podemos observar en primera instancia que los hisopados nasofaringios se negativizaron alrededor del día 12 o alrededor del día 10. Sin embargo, cuando observamos los hisopados rectales, podemos observar que incluso se observaron hasta el día 27 positividad. Entonces, tomar en cuenta esto para nuestras recomendaciones a los pacientes a la hora de decir cuánto tiempo tienen que cuidar este aislamiento y obviamente el manejo de las excretas. Pienso, por ejemplo, en los pañales, las mamás que cambian el pañal, hay que ser muy, muy claros en el manejo que se tiene que llevar ese tipo de pañales y el lavado que tienen que tener las mamás de manos de manera adecuada. Entonces, esta imagen la hemos visto muchas veces. Yo aquí agregué unos coronavirus a la misma para recordarnos que sí puede existir transmisión fecal oral. Todavía no estamos tan seguros de que esto sea factible en estudios clínicos. Sin embargo, como podemos observar, nuestra mejor estrategia que tenemos que tener, en definitiva, es el lavado de manos para que lo tomemos en cuenta. Por último, aunque no es menos importante, el hígado. Sabemos que hay un daño hepático en COVID, una frecuencia del 60% en distintas publicaciones. Nuevamente, si ustedes revisan una serie, tal vez baja a 20. En niños se ha visto que es un poco menos frecuente, pero en general niños y adultos, 60% tienen cierta afección hepática, caracterizada por elevación de aminotransferasas, hipoproteinemia e incluso prolongación de los tiempos de protrombina. Las biopsias hepáticas que se han hecho en las autopsias se ha encontrado y documentado SARS-CoV-2 presente en las células hepáticas. Hay distintos grados de inflamación, con y sin fibrosis. Se ha documentado intencionadamente dónde se expresan los ECA2 en el hígado y se expresan en colangiolos. Entonces, probablemente hay inflamación a este nivel y podemos tener una colangitis secundaria a SARS-CoV-2. No sería raro que la tuviéramos. Y por otro lado, también hay mucho sesgo porque como se está utilizando antivirales, esteroides y antibióticos, estos pueden ser hepatotóxicos. Entonces, ojo, ya lo mencionaba el doctor, en niños hay que ser muy cautelosos cuando decidimos usar medicamentos. Si damos medicamentos hepatotóxicos y el paciente tiene una inflamación a este nivel, podemos agravar el estado hepático del paciente. Y lógicamente, cuando tenemos elevación de aminotransferasas y tenemos que pensar que el paciente está teniendo una sobrereacción del sistema inmunológico, como ocurre en los pacientes graves, entonces monitorizar estas enzimas nos pueden ayudar a darnos una idea de cómo se encuentra el paciente, esto particularmente en hospitalizados. Por conclusión, bueno, sabemos que SARS-CoV-2 tiene un tropismo selectivo del tubo digestivo, tomar en cuenta que COVID-19, los síntomas digestivos pueden ser manifestaciones tempranas, únicas y graves, tomar en cuenta estos 3 puntos. La vía fecal oral es biológicamente posible, entonces hay que tomar también en cuenta este punto, incluso en sujetos asintomáticos, y es importante vigilar los datos de hepatotoxicidad en pacientes graves y con tratamientos experimentales, tener bastante cuidado. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Arturo Galindo Fraga.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a compartir con los expertos estos nuevos conceptos sobre el SARS-CoV-2 y esta COVID-19 que estamos viendo ahora en forma muy frecuente. Y bueno, a mí me toca cerrar con una situación bastante curiosa porque recuerdo cuando iniciamos con esto que comparábamos mucho lo que estaba sucediendo entre el SARS-CoV-2 y lo que sucedía con influenza, pues porque nos tocó cuando estábamos en plena temporada e incluso comparábamos el número de casos que teníamos en el país con los que se tenían en otros países sobre influenza y conforme ha ido avanzando la pandemia alrededor del mundo, creo que es ahora ya muy claro que estamos ante dos cosas bien diferentes. Aunque la mayor parte de lo que yo les voy a platicar es la comparación entre el SARS-CoV-2 y la influenza estacional. Es a veces un poquito diferente lo que sucede cuando llegamos a tener influenza pandémica, que es también una situación un poquito parecida a la de COVID-19, en donde toda la población estamos inmunológicamente vírgenes a un nuevo virus de influenza, etcétera, y el comportamiento es diferente. Pero la comparación que voy a hacer en las siguientes láminas es la comparación entre influenza estacional y SARS-CoV-2. Primero voy a hablar de las semejanzas, que realmente es nada más una diapositiva, y tiene que ver con la vía de transmisión que ya comentaba un poco el doctor Acosta alrededor de la mitad de su presentación. Bueno, las dos enfermedades son enfermedades de vías respiratorias, que es quizá la mayor semejanza. Bueno, son virus RNA, obviamente los dos, virus envueltos afortunadamente. Y en cuanto a las vías de transmisión, algo que queda bastante claro, aunque hay mucha discusión todavía, y a lo mejor cambiamos en las siguientes semanas, pero hasta hace unos 10 días todavía Organización Mundial de la Salud emitió una postura muy clara acerca de las vías de transmisión del virus cuando vino ha venido toda esta discusión del uso de máscaras faciales en la comunidad, que es una situación importante. Y bueno, hacen una revisión de la literatura y lo que ellos reportan es que hasta el momento las vías de transmisión más efectivas que tiene el SARS-CoV-2 es por contacto y por gotas. ¿Qué quiere decir esto? Las gotas grandes que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar. Si tienen acceso al New England esta semana, hay un video bastante interesante y muy representativo de lo que es la expulsión de gotas grandes cuando hablamos normalmente, que caen alrededor de la persona, este famoso 1,5 metros, 2 metros, y que cuando tocamos esas superficies nos llevamos el virus en la mano y al tocarnos la cara, ojos, nariz, boca, nos inoculamos. Hay dudas si puede haber alguna otra vía de transmisión. Por lo menos en adultos, la vía fecal es algo que se cuestiona en el estudio que publicaron de los primeros casos alemanes. Encontraron muy parecido a lo que presentó el doctor Acosta en los niños, ¿no? Una excreción prolongada de el virus en heces, pero cuando intentaron recuperarlo en cultivos, una cosa interesante, tanto de vía respiratoria como de en heces, no se pudo obtener más allá de la primera semana, lo cual, pues, genera muchas dudas de la viabilidad de los virus posterior a este tiempo, ¿no? Y que tiene un impacto importante en cuanto al regresar y a los tiempos de aislamiento, porque también en secreciones respiratorias se encuentra el virus hasta 21 días después, sin que necesariamente se encuentre en los cultivos. Entonces, bueno, esta es la diapositiva de las semejanzas y empecemos con las diferencias. Creo que una de las diferencias más importantes, bueno, dos de las diferencias más importantes, ahora que me ha tocado ver ya algunos pacientes con COVID-19, tiene que ver con, primero, el periodo de incubación. El periodo de incubación, y esto es en parte lo que nos ha afectado mucho en cuanto a la cuarentena, etcétera, es mucho más largo en SARS-CoV-2, hasta 14 días, si no es que a lo mejor un poquito
quienes van a desarrollar síntomas muy parecido en COVID-19, 2 días, 2.7 días se están proponiendo ahora, y en influenza estacional pues también alrededor de 48 horas. Otra situación que es muy importante tener en cuenta es lo contagioso, lo masivamente contagioso que es SARS-CoV-2. El famoso índice R0, esta medida epidemiológica con la cual clasificamos la capacidad de transmisión de un virus, es claramente diferente, y el impacto que tiene, ponen en la mediana de 5.7 como un R0, ¿no? Ya con los casos de Nueva York, 5.7, que es una gran contagiosidad. Multipliquen esto un poquito al doble de lo que se alcanzan a ver estos puntitos rojos, ¿no? Con los nuevos números después de lo que está pasando en Estados Unidos, pero vean cómo esto impacta en los ciclos de contagio. Tenemos aquí a 10 personas infectadas y en el primer ciclo de contacto con una R0 de una influenza estacional de 1.3, 1.4, esto sube en la influenza no es exclusivo de SARS-CoV-2, es algo que se vio y que se ve con algunos de los coronavirus que conocemos. La afección según edad también es muy particular. Sabemos que la influenza estacional tiene un comportamiento en cuanto a la gravedad como una U, su curva epidemiológica es una U, afectando a niños pequeños, luego disminuye en los adultos jóvenes y vuelve a aumentar en los adultos mayores. SARS-CoV-2, en COVID-19 somos parte de la cadena de transmisión. En influenza, quizá los escolares en el grupo que tiene el mayor papel como transmisores de la enfermedad en la población, ¿no? Estamos viendo personas más jóvenes hasta el momento en nuestro país, ¿no? En la edad medianas de 45 años, ¿no? No vemos esa curva muy particular con mayor afección en los adultos que estamos cuidando, sino que tenemos aquí influenza en que es casi 50% entre hombres y mujeres, y a veces un poco más mujeres, por lo que hace con algunos grupos de riesgo importantes como es la mujer embarazada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que ya les mencionaba, la influenza generalmente tiende a ser súbita, COVID-19 tiende a ser algo más gradual. De las manifestaciones clínicas en vías respiratorias altas, no quiere decir que no puedan existir, pero son mucho menos frecuentes, la cefalea, la fiebre alta, etcétera. La fiebre tiende a ser más elevada en influenza, aunque es más constante y dura, como ya mencioné, mucho más tiempo
en COVID-19. En cuanto a la cefalea, es más intensa en la influenza que lo que es en SARS coronavirus 2. El malestar general puede estar en del mundo, con un 5%, alrededor del 5% de necesidad de uso de servicios críticos contra la influenza estacional, que en esta última temporada la necesidad de hospitalización fue únicamente del 1%. En cuanto a los factores de riesgo para la enfermedad, sabemos que en influenza, de forma muy marcada, los niños, lo que aprendimos, y esto es algo eventos cerebrovasculares, diabetes mellitus, y bueno, hay mucha discusión, he oído a nuestros menos del 1%, del 0.1%, perdón, y bueno, en estos 2 días subió un poquito, ya estamos adultos mayores, así en la mejor temporada, pues ya si llegamos al 70%, todos estamos muy contentos, pero la marcada disminución en el grupo de personas vacunadas sobre la posibilidad de requerir cuidados críticos, casi un 80% de reducción, es algo muy importante de la vacuna de influenza, cosa que no tenemos en SARS coronavirus 2 y no se ve cercano, desafortunadamente. Y el tratamiento. Hay mucha discusión acerca de la efectividad del tratamiento antiviral más frecuente que utilizamos para influenza, que es el inhibidor de neuraminidasa que tenemos disponible en México, que es el oseltamivir, pero creo que los que hemos tenido influenza, los que hemos visto pacientes graves con influenza, nos queda bastante claro que oseltamivir tiene su papel y que es importante en los casos graves. Y desafortunadamente, cada vez que leo las revisiones de los potenciales tratamientos para SARS-CoV-2, lo que me queda claro es que todas las propuestas que habíamos tenido hasta el momento se han caído, desde mi punto de vista. Quedará por ahí alguno de inmunoterapia, quedarán algunas cosas, pero los antimaláricos, los antibióticos, creo que
podemos irnos olvidando de ellos. Quizá quede por ahí algún antiviral que habrá que ver qué sucede, remdesivir, pero realmente en este momento no tenemos un tratamiento efectivo. Coinciden todas las grandes organizaciones médicas en que el tratamiento debe de darse bajo el contexto de ensayos clínicos controlados, porque realmente no estamos encontrando gran diferencia en los estudios, en las series de casos. Y con esta termino. Adelante, doctora. Buenas noches, estimados doctores. Muchísimas gracias por sus excelentes ponencias. Han compartido información muy valiosa para nosotros, sobre todo en estos momentos de crisis. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. La primera que nos llegó es para el doctor Pérez Luna. Nos preguntan, ante la posibilidad de infección asintomática, ¿sería recomendable tamizar a todas las embarazadas al momento del parto con PCR para descartar o confirmar infección por COVID-19? Las asociaciones internacionales sí recomiendan, en la medida de lo posible, hacer estudios, ya que el escenario es mucho más adverso si la paciente está infectada con coronavirus y va a una cesárea, así como lo hemos visto en una multitud de estudios de cirugías selectivas que no se había presentado sintomatología, no se sospechaba de coronavirus y el desenlace es mucho, mucho peor, con tasas de ingreso a cuidados intensivos de 30%, uso de ventiladores de arriba del 15%, etcétera. Sí es importante en la medida de lo posible, hacer estudios de COVID pacientes que van a cualquier tipo de cirugía, no solamente a cesárea, sino cualquier tipo de cirugía es lo que se está recomendando. Por supuesto, la accesibilidad de los servicios no es igual en todos lados, entonces pues queda un poco a reserva del médico, aquella paciente que tenga sintomatología, que tenga fiebre, que tenga disnea, o que sospeche de algún contagio, quizás sea importante hacerlo. Podría complementar la respuesta del doctor Luna. Estoy totalmente de acuerdo con él y considero y estaremos peleando porque se abra un poquito la posibilidad de hacer pruebas en personas que no cumplan con la definición de caso, particularmente en este grupo. Tuve la oportunidad de estar hoy en la mañana en el Hospital de la Mujer por diversas razones y tienen una casuística no despreciable de mujeres que llegaron asintomáticas y que en el cuerpo inmediato desarrollan una neumonía atípica que para mí es COVID-19 hasta demostrar lo contrario y que desafortunadamente no pudieron tomar las pruebas por cómo se están haciendo en el país. Completamente de acuerdo. Gracias, doctores. Una pregunta para el doctor Jiménez. En recién nacidos, ¿cuántas muestras para PCR y de qué sitios son recomendables? Hisopado nasofaringio, faringio, evacuaciones. En el recién nacido, ¿a las cuántas horas de vida sería lo adecuado? La recomendación, bueno, gracias por la pregunta. La recomendación es al menos una prueba de PCR. En China estuvieron haciendo incluso dos pruebas de PCR para descartar por hisopado nasofaringio. Es muy importante la técnica del hisopado nasofaringio. El PCR es razonablemente sensible, pero a veces sí no se toma en forma apropiada la muestra. Ahí podríamos tener falsos negativos que serían importantes. Y si desarrollara una neumonía en el peor de los escenarios, la mejor muestra es de un aspirado traqueal o de un aspirado bronquial.
De acuerdo, doctor. Continuando con usted, nos preguntan, ante la clínica específica de los niños, ¿puedo sospecharlo ampliamente en los padres sintomáticos? Sí. Sí, de hecho es el escenario que se está viendo en México, o sea, donde se está diagnosticando más probablemente sea en el escenario privado, y es precisamente porque se tienen a los padres sintomáticos o incluso ya confirmados por COVID-19 y el niño que lleva levemente sintomático, se le toma la prueba y es así como se diagnostica. Por ejemplo, nosotros tenemos ya en el Hospital Infantil de México ya llevamos cerca de 50 casos probados y no hemos encontrado ni un solo caso en pacientes que entran con neumonías y que cumplen la definición operacional. Ahí se ve la baja prevalencia, por ejemplo, en los niños. Y entonces, aunque esté levemente sintomático, pero con el papá infectado es más fácil de detectarlo. Su micrófono, doctora. Disculpen, parece que no se escuchaba. Es una pregunta para el doctor Galindo. Si el intervalo de serie es 5 a 6 días, ¿significa que no puede haber casos que inicien síntomas y fallezcan a los 3 o 4 días? Digo, obviamente que puede haberlos, no es lo más frecuente. Generalmente las personas que fallecen tienen un promedio ya de haber tenido 10 días de síntomas. Lo que sí puede suceder es que las personas no busquen atención médica y entonces por eso luego es muy escandaloso, ¿no? Están en su casa y es algo muy frecuente que nos pasa en el país, hasta que ya es algo incapacitante, es que vamos a buscar atención médica, entonces llegan y a las 48 horas fallecen, pero ya llevan en casa varios días de sintomatología. Obviamente hay casos, sí hemos tenido casos, podría definirlos como casi fulminantes, ¿no? Llamándome la atención en personas jóvenes y muchos factores de riesgo, pero la verdad es que no es lo más frecuente. De acuerdo, doctor. Otra pregunta para usted. ¿Hay algún estudio el cual muestre que aquellos pacientes vacunados contra influenza tengan algún tipo de protección contra COVID-19 o no hace ninguna diferencia? No, no hace ninguna diferencia. Creo que es muy importante la vacunación contra influenza para quitarnos la posibilidad de que tengamos un caso de una enfermedad respiratoria grave causada por influenza. Ahorita ya estamos saliendo de la temporada, pero bueno, COVID va a convivir con nosotros todo el año. Entonces, ahora que venga la temporada de influenza, habrá que vacunarnos contra influenza, pero realmente no da ninguna protección. Donde ha habido alguna duda, aunque personalmente pienso que es más un tipo de asociación espuria, es con la vacunación con BCG, aunque también hay algunos países que están haciendo ensayos clínicos para ver si hay algún tipo de protección en personas de salud a los cuales le están aplicando BCG. Personalmente creo que es una asociación espuria. De acuerdo, doctor. Una pregunta para el doctor Pérez Luna. ¿Cuál es la recomendación para la vía de nacimiento? ¿Es preferible el nacimiento vía vaginal o abdominal? Ya que algunos ginecobstetras piensan que es más seguro realizar cesárea. Sí, es una pregunta muy interesante y la verdad es que la indicación si se hace parto o cesárea debe ser una indicación obstétrica. Es decir, si hay alguna indicación para hacer la cesárea se debería hacer. No hay una contraindicación, digámosle, por el momento para el parto vaginal. Por supuesto, la asociación de fecal oral, en el caso de que la mujer esté embarazada, esté infectada, pudiera ser que se contaminara con heces, quizá por eso es que la mayor parte de las series de embarazadas, todas las resoluciones de los embarazos han sido por vía cesárea. Yo creo que nadie se quiere exponer a eso. Por otro lado, hay un gran número de pacientes embarazadas que tienen amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino, por lo cual se tiene que adelantar la vía de nacimiento y es más seguro quizá para el bebé hacerlo por vía cesárea, pero realmente no hay ninguna contraindicación para el parto. La indicación debe ser completamente designada por el obstetra. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Acosta. En niños, los cuadros podrían confundirse con rotavirus. ¿Cómo podríamos distinguirlo? Sí, es una pregunta muy interesante. Justamente, como lo mencionaba en la charla, podemos llegar a confundirnos porque la clínica es muy sugerente de una diarrea viral. Yo creo que tendremos que basarnos particularmente en el momento en que estemos epidemiológicos y
tenemos que hacer un interrogatorio muy, muy dirigido hacia los contactos. Los casos que se han visto donde se presenta diarrea casi siempre ha sido asociado a algún contacto. Entonces, yo creo que en este punto, por pura clínica sería difícil hacerlo. Tendríamos que realizar pruebas de laboratorio para poder tener más claro hacia dónde dirigir. Sin embargo, realmente el tratamiento sería el mismo en cuanto a diarrea aguda. O sea, tendríamos que dar el mismo esquema de hidratación, tal vez algunos medicamentos que nos pueden apoyar, pero realmente el cuadro puede ser indistinguible, e incluso con norovirus, que también podría ser otro factor importante a tomar en cuenta. En el caso de norovirus también presentan más vómito los niños, entonces en este escenario puede costarnos trabajo. Yo creo que no debemos de enfocarnos tanto en tratar de diferenciar, sino asumir que es un agente más que vamos a tener que presentar, asumir que el tratamiento va a ser similar, que las medidas de aislamiento tendrán que estar permanentes durante esta epidemia y probablemente cuando tengamos un paciente así, seguir en la misma temática y también recordar los 30 días, que al menos se ha visto que 30 días seguimos teniendo positividad en heces. Doctor, tenemos otra pregunta relacionada a la parte gástrica. Nos preguntan si pacientes con gastritis o cualquier enfermedad gastrointestinal son más susceptibles a infectarse por COVID-19. Es una buena pregunta. Realmente depende mucho del estado de la inflamación intestinal. Si tenemos enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal o algún estado inflamatorio, lógicamente si llega un virus que sabemos que logra tener una inflamación importante a este nivel, vamos a tener mayor riesgo de tener más sintomatología digestiva. Sin embargo, particularmente con inflamación gástrica, podemos presentar a lo mejor más vómitos. Sin embargo, tener más prevalencia de esto no creo que sea secundario a tener una enfermedad de base, sino más bien los síntomas tal vez van a ser más agresivos o tal vez van a ser más floridos en este escenario. De acuerdo. Una pregunta para el doctor Jiménez. ¿Cuánto tiempo tendrá que permanecer aislado el paciente pediátrico con sintomatología? Por el momento, al menos los 14 días, que más o menos que es lo que el estándar de aislamiento que se está teniendo para todos los pacientes con COVID-19, es lo mínimo que se va a tener que hacer. Hay que recordar que en el caso de los niños, el 95% van a estar en su casa. Entonces, si independientemente de la sintomatología respiratoria, que seguramente podría ser mucho más leve que en el adulto, o si llegan a tener gastroenterología intestinal, las medidas de precaución en casa para no continuar con la transmisibilidad de la infección es muy importante y que son hábitos que se nos tienen que quedar para la prevención de cualquier otra infección respiratoria o infección intestinal. La higiene de manos, no tocarnos la cara con las manos, el estornudo de etiqueta, esas son cosas que se nos tienen que quedar para la prevención en el día a día de aquí en adelante y que no se nos vuelva a olvidar como ya nos pasó de hace 10 años de la fecha, ¿no? Donde se estuvo muy estricto todo esto y ahora de nuevo se tiene que reducir. De acuerdo. Otra pregunta para usted. Nos consultan su opinión sobre los estudios que apuntan a la elevación de procalcitonina que se refiere aumenta mucho sin relación al cuadro clínico en los niños en cuanto a su utilidad para el diagnóstico. ¿Sí es funcional? No es funcional. Gracias por la pregunta. Es bastante interesante esto. El escenario clínico de la procalcitonina yo lo pondría en un escenario muy sindromático. El niño con fiebre elevada, sobre todo el niño pequeño, lo que hay que intentar descartar es una infección bacteriana aguda grave, que en su momento podría conocer, independientemente de COVID, no COVID, influenza o cualquier otro virus respiratorio, es saber si tiene una infección bacteriana agregada. Entonces, en ese sentido, dado que estrictamente la infección por SARS-CoV-2 incrementa la procalcitonina probablemente vaya a ser poco útil para el diagnóstico de la sobreinfección bacteriana. Ese va a ser uno de los retos que se van a tener. Ahorita muchos estamos acostumbrados que utilizamos la procalcitonina para evaluar sobreinfecciones después de una infección viral por el virus respiratorio que sea. En este caso, SARS-CoV-2 probablemente no vaya a utilizarse. Ahora, desde un punto de vista, si yo tengo un niño febril con sintomatología respiratoria y con procalcitonina elevada,
no quiere decir que tenga SARS-CoV-2. Mejor me voy en este momento epidemiológico. Si tengo la definición operacional que es sumamente amplia para SARS-CoV-2, tendría que considerar si le tengo que hacer o no la prueba dependiendo del escenario donde yo me esté desenvolviendo. Si estoy en una medicina pública, se está muestrando a 1 de cada 10 que tienen sintomatología leve. Si está grave, si está con una sintomatología moderada grave y necesita hospitalización, se tiene que muestrar al 100% de los casos. Yo preferiría que en este sentido la situación de muestrar o no con PCR para el diagnóstico sería de acuerdo a las definiciones operacionales y a lo mejor en algún momento se va a abrir un poquito más la posibilidad de hacer otro tipo de muestras. Y la otra, si es en la medicina privada, pues bueno, si cumple la definición de caso, a lo mejor se tiene una mayor posibilidad de hacer muestreo, aunque no sea 1 de cada 10, pero a lo mejor se tiene la posibilidad de tomar la muestra. Gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas para el doctor Galindo. La primera es, ¿una persona que padeció la infección y sobrevivió queda totalmente inmune o es posible que tenga reinfecciones por el mismo virus? Sí, una pregunta interesante. Yo voy a complementar una cosita muy rápida que quería complementar de lo que dijo el doctor Jiménez, totalmente de acuerdo con él, sobre la procalcitonina. Por lo menos, no sé en niños cómo se esté comportando, pero en adultos la verdad es que estamos viendo las procalcitoninas bastante bajas, a diferencia de lo que sucede con la ferritina, que nos está siendo un marcador bastante útil, sobre todo cuando los pacientes empiezan a entrar a la etapa de hiperinflamación, en donde se dispara, de por sí las llegan con ferritinas bastante elevadas y se dispara muy marcadamente cuando entran a la fase de hiperinflamación, y la procalcitonina, por lo menos en adultos, se mantiene negativa. Y en la pregunta que se hizo, creo que es uno de los temas ahorita más difíciles y que por lo menos hasta donde he buscado, no tengo una buena respuesta en este momento. Acaban de publicar una serie en China en donde una muy buena proporción de las personas no tenían títulos inhibidores de SARS-CoV-2 y no sabemos qué impacto tiene eso en su inmunidad y si pueden volver a reinfectarse, que es algo que se necesita esa información, pero la verdad es que no las tenemos. Hay reportes tanto en China como en Corea del Sur de personas que una vez recuperadas, negativizando prueba, vuelven a positivizar prueba, aunque muchos de ellos asintomáticos y tampoco es muy claro si se reinfectaron o es más bien una recurrencia de la infección que ya tenían, que había bajado mucho la carga viral y no fue posible detectarla con las técnicas de biología molecular que tenemos en este momento. Entonces, en resumen, creo que la idea en general, dado el comportamiento que ha tenido ahorita en los países que ya pasaron el pico, en donde el número de casos es menor, es que sí va a dejar inmunidad, pero creo que es una pregunta que no está completamente contestada y que tendremos que ver, porque aún dejando inmunidad no sabemos cuánto tiempo va a durar. En otros coronavirus, el más cercano, SARS coronavirus, vamos a llamarle 1, los títulos protectores duraron alrededor de 6 meses. Necesitamos ver qué va a pasar, todavía no lo sabemos, es muy poco tiempo el que llevamos con este virus. De acuerdo, doctor. La segunda pregunta, ¿es recomendable el uso de antivirales en niños o qué tratamiento se recomienda? Si es en particular en niños, preferiría pasarle la pregunta al doctor Jiménez, si está de acuerdo. Hola, ya está, ya saliste el micrófono, gracias. Yo creo que hay suficiente evidencia como para desaconsejar el tratamiento antiviral en el paciente levemente enfermo, en el paciente pediátrico levemente enfermo. Todo lo que sabemos hasta el momento de los candidatos a tener un efecto antiviral directo es que pareciera que no van a ser eficaces. Y lo que sabemos es que sí tienen toxicidades o sí tienen efectos colaterales que están presentes. Con el 95% de la evolución buena en niños, en el paciente levemente enfermo, considero que hay suficiente información para aconsejar utilizar antivirales. En el paciente que tiene una neumonía hipoxémica o en el críticamente enfermo es en donde todos nos estamos preguntando exactamente qué se va a tener que hacer. La OMS... todas las recomendaciones es lo que comentábamos en la charla y lo que también comentó el doctor Galindo en su momento. Todas las asociaciones están de acuerdo en que deberíamos dar los antivirales bajo ensayo clínico. Sin embargo, la N de los niños, curiosamente, también va a ser un reto para un ensayo clínico. Para que tengamos 100 niños hospitalizados necesitamos 100,000 casos confirmados de adultos en México.
asumiendo que todos van a entrar. Entonces también va a ser todo un reto en ese sentido. Seguramente lo que vamos a tener va a ser estudios de un solo brazo con fármacos que se prescriben fuera de indicación. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, ok, haz ensayo clínico. Y en situaciones de epidemias, en situaciones de emergencia, si tú prescribes un medicamento, el Papa tiene que firmar un consentimiento informado de una prescripción de medicamento off-label, pero aparte recolecta la información para que después pueda ser analizada en forma retrospectiva y ver si realmente se tuvo un efecto, porque la gran mayoría de los médicos van a terminar prescribiendo, o a lo mejor vamos a terminar prescribiendo en un paciente críticamente enfermo, en donde es muy complejo quedarse viendo nada más la evolución con medidas de soporte y esperando que no haya infecciones bacterianas. Entonces, la recomendación de la OMS me parece bastante prudente en este sentido. Dado que va a ser muy difícil meterlos a ensayos clínicos, con una carta de consentimiento informado y aparte recolectan la información. Cuando menos en la medicina pública creo que es sumamente trascendental que recolectemos la información para después analizarla con los muchos pacientes que podamos tener. Gracias, doctor. Continuando con usted, nos preguntan si se recomienda el apego inmediato y pinzamiento tardío del cordón umbilical. Bueno, con el pensamiento tardío no me lo voy a meter. Tendría que ser como la práctica estándar de la reanimación. En el apego inmediato yo no lo pegaría si no tiene un respirador N95 la mamá, y en una cesárea no sé si vaya a tener un respirador N95 la mamá. La recomendación es, para que el bebé pueda estar en contacto con la mamá tiene que tener un respirador N95. El recién nacido, por evidentes razones, no va a poder tener ninguna protección facial como tal. Las máscaras como tal, que por ahí he visto por ahí una careta neonatal que ya vi por ahí en alguna red social, no va a proteger de aerosoles, por lo tanto tampoco en caso de que tosan y demás no lo protegería. Por lo tanto, la recomendación sería la mamá, si va a estar con el bebé, tiene que estar sí o sí con un respirador N95 si está en contacto cercano con su bebé. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas para el doctor Acosta. ¿Se debería de hacer prueba de PCR a niños con fiebre y o diarrea? Ok, es una pregunta que creo que va de la mano con lo que estamos comentando, porque depende también de qué tanta disponibilidad haya de la prueba y de la utilidad que le vamos a dar a la misma. Yo consideraría que hoy en día, si tenemos un paciente que únicamente se presenta con diarrea y fiebre en este periodo de pandemia, sí deberíamos de considerar el diagnóstico de COVID. Si tenemos antecedentes familiares, también lo podríamos realizar. Sin embargo, tampoco deberíamos de generalizarlo a todos, dado que podríamos tener ciertas limitaciones de la utilidad de la prueba. Si estamos en el escenario en que tenemos pruebas para más personas, creo que considerar fiebre y diarrea, sí, se tendría que realizar la prueba en caso de que se pudiera hacer, pero también tomar en cuenta que si no la tenemos, considerarlo como si tuviera la infección y tratarlo de igual manera, tener que estar en las medidas de aislamiento, tener que estar realizando la hidratación oral adecuada, vigilancia de los síntomas como dolor abdominal y sangrado, y con esta parte nos podríamos quedar. Si se puede hacer la prueba, lógicamente sí, la frecuencia es menor, y muchas veces lo que está pasando es empiezan con fiebre o diarrea y a los pocos días empiezan a presentar algún tipo de sintomatología respiratoria. Y en este caso sí se podría considerar realizar. Quisiera nada más complementar algo que ya se comentó de lo de las procalcitoninas. Yo también creo que ese tema es algo interesante. Justo como decía el doctor Galindo, estas pruebas en adultos se ha visto un comportamiento un tanto cuanto distinto a lo que se ve en niños en cuanto a biomarcadores, y al menos las series de casos que se están publicando sabemos que todavía no cuentan con la suficiente robustez para poder saber si va a ser útil o no. Se ha asociado un poco más a factores de coinfección bacteriana cuando tenemos un paciente gravemente hospitalizado. En niños es un poco más fuerte esta asociación. Evidentemente falta mayor evidencia, pero sí considerar que si tenemos un paciente hospitalizado que empieza a tener síntomas de agravamiento de la enfermedad, tal vez nos podría ser útil para decidir o no iniciar antibióticos. Entonces,
Ese es como el mensaje, y obviamente también tomar en cuenta adultos se comportan distintos a niños, vamos a leer demasiada información en el resto de las semanas y de los meses, tomar en cuenta que adultos puede ser que no podemos traslapar la información a niños como si fuera el mismo comportamiento porque estamos viendo comportamientos totalmente distintos de la enfermedad. Gracias, doctor. Nos preguntan si los síntomas gastrointestinales se presentan aislados o van aunados a los respiratorios. Justamente lo que se ha visto y lo que sabemos, evidentemente, como ya lo comentamos, hay pocos casos en niños, la información es un poco más limitada. Sí se ha visto en los casos primeros reportados en donde empezaron a haber titulares de síntomas gastrointestinales y COVID, que el dato importante era que tenían un papá, un familiar cercano, que tenían la enfermedad activa, inclusive pacientes con hospitalizaciones por neumonías graves. Se analizaba al niño y el niño solo presentaba síntomas digestivos. Entonces sí, definitivamente considerar que puede presentar solo síntomas digestivos, habría que ver la disponibilidad de hacer las pruebas, pero ahí tendríamos que hacer como un poco más de interrogatorio y ver los antecedentes familiares, ver si hay algunos síntomas en adultos asociados a respiratorios y en ese caso definitivamente digestivos apunta para hacer un prodrómico y en ocasiones en niños el único síntoma que van a presentar. Ok. Tenemos algunas preguntas para el doctor Pérez Luna. La primera es, ¿qué reportes hay de lactancia activa en estas madres? Hasta el momento los reportes son bastante limitados. Sin embargo, lo que dice la Sociedad Internacional es no se puede permitir la lactancia en pacientes no críticas, obviamente, con el aislamiento adecuado, con mascarillas N95 para las mamás. De hecho, llama la atención que cuando pensamos en si la vía del nacimiento que se mencionaba anteriormente debería ser parto o la cesárea, pensamos que con el parto se puede haber una mayor contaminación fecal-oral entre la madre y el recién nacido. Curiosamente, el único recién nacido reportado con positivo a las 36 horas de nacimiento es un recién nacido de una paciente de cesárea. Entonces, el hecho de la vía del nacimiento no marca diferencia en cuanto a esto. La lactancia se puede permitir siempre y cuando la paciente no esté en estado crítico y siempre y cuando se tengan las medidas de protección adecuadas. De acuerdo, doctor. ¿Pueden tomar medicamento las mujeres embarazadas que están infectadas por COVID-19? De momento, los reportes que ha habido, que de nuevo volvemos, son reportes bastante limitados. A las pacientes a ninguna se les ha dado tratamiento con antivirales. Todos ha sido tratamiento sintomático. Aquí el problema es que, bueno, como vieron ustedes, la mayor parte de las series de embarazadas que se tienen en la actualidad son embarazadas en el tercer trimestre. Yo les pregunto qué embarazada en el tercer trimestre no tiene síntomas respiratorios, qué embarazada en el tercer trimestre no tiene síntomas digestivos, es decir, la mayor parte de ellas los va a tener. Quizá por eso es que en algunas series de casos no reportan como tal disnea, no reportan como tal falta de aliento, no se reportan a lo mejor algunos síntomas gastrointestinales porque se piensa que es lo normal o lo común de la paciente embarazada. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, hacer un interrogatorio mucho más dirigido, hacer un interrogatorio de cuándo iniciaron los síntomas, cómo se ha presentado todo esto, pero la verdad es que en la actualidad sí tenemos que ser muy juiciosos, digámosle, en cuanto si la paciente es o no es caso sospechoso, y ante la duda tenemos que hacer pruebas. De acuerdo. Una colega nos platica su caso, que ella está embarazada y que utiliza mascarillas N95 con todos sus pacientes. ¿Qué otras medidas debería de tomar? ¿O con eso es suficiente? Híjole, yo tomo todas las medidas, todas las que tenga a la mano, yo las tomaría. Yo sigo viendo pacientes embarazadas, urgencias. Yo traigo, aparte de la mascarilla, traigo una careta, me lavo frecuentemente las manos, trato en los casos necesarios cuando tengo que ser más intervencionista, utilizar guantes. Y le llamo intervencionista a palpar el abdomen, el vientre de la paciente, es decir, hacer algún tipo de procedimiento. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro aparato de ultrasonido que tenemos en consultorio. Tiene que seguir las mismas medidas de sanitización que utilizamos en nuestra persona. Tenemos que desinfectarlo después de cada vez que venga, sobre todo casos sospechosos.
tenemos que tener más o menos una ruta de evacuación de nuestro mismo consultorio de casos sospechosos, qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener una buena planeación de cómo tenemos que tratar a la paciente que nos va a llegar y que de pronto nos damos cuenta que puede ser un caso sospechoso. No significa tratarlas a todas como que están infectadas, pero sí tenemos que tener los cuidados adecuados, porque si hay alguna asintomática, que como ya vimos en los reportes de embarazadas, la mayor parte de ellas puede tener un curso, digámosle, bastante leve o muy asintomático, pues tenemos que estar prevenidos y protegernos con todo lo que sea posible. Después de que sale cada paciente, hay que utilizar sanitizante en todas las superficies. Nosotros volvemos a trapear pisos, básicamente hacemos asepsia de todo el consultorio y de los aparatos que hayamos utilizado. Tratamos de minimizar el número de gente que entra al consultorio, tratamos de que vaya uno o de preferencia ningún acompañante con ella. Si a todos les tomamos la temperatura, hacemos un interrogatorio dirigido antes de que entren al consultorio, tratamos de espaciar los horarios de consultas, no tener mucha gente en la sala de espera, sino estar viendo directamente a la paciente que va llegando, especial cuidado con las manijas de las puertas, con los baños, etcétera. Entonces sí tenemos que tener mucho mayor cuidado. No sé si esté exagerando un poco con el número de casos, pero prefiero sentirme que estoy exagerando por el bien de los pacientes y por el mismo bien de mi team médico que me va a ayudar en el caso de alguna cesárea o algún parto que tenga que entrar. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Galindo. ¿Qué opina del mecanismo de acción del virus bloqueando la captación del oxígeno por la porción M de la hemoglobina en cuadros semejantes, si no es que idéntico, a una methemoglobinemia? Gracias por la pregunta. Esto es algo que tuvo también mucho juego en las redes la semana pasada. Hay un artículo no revisado todavía por pares en este portal que está publicando los borradores de varios artículos, en donde algunos autores describen la interacción que hay de la hemoglobina con algunas de las fracciones de algunas de las proteínas del coronavirus. Y por ahí alguien se aventó a realizar un video que se reprodujo mucho y que ha corrido para mi sorpresa, bastantes chats médicos sobre esta situación. Ya hay una contrarrespuesta bastante interesante en donde parece que todo es una mala interpretación del primer trabajo original por algunos de estos, de las personas que grabaron el video. Y sí, hay algo de interacción, pero no parece ser como proponen en esa publicación en red, que estemos tratando de forma equivocada la enfermedad y que estemos viendo alguna situación diferente y que debemos de tratarlo precisamente con una methemoglobinemia. No, definitivamente no. Creo que hay que profundizar un poquito más en esa situación. La fisiopatología parece ser diferente. Los reportes de autopsia publicados y los que vienen por publicarse creo que son muy, muy claros acerca de los daños que causan en el pulmón el virus, y si bien puede haber esta interacción con la hemoglobina de algunas de las proteínas, no parece que sea lo que nos esté dando los casos graves. De acuerdo, doctor. Continuando con usted, nos preguntan, al estar una persona en contacto con un paciente positivo, ¿cuánto tiempo debería esperarse para realizar la prueba y evitar falsos negativos? Excelente pregunta. La verdad es que aún en los casos que son claramente positivos, estamos encontrando una buena proporción, por lo menos en la experiencia aquí en el instituto, y creo que no es lo único. Está viendo lo mismo el INER y están viendo lo mismo en algunos otros hospitales fuera del país. Los falsos negativos llegan a ser hasta del 30%. En pacientes asintomáticos esto crece muchísimo más. Entonces, en personas asintomáticas creo que no tenemos una buena definición. Yo la verdad es que no la recomiendo en personas asintomáticas, a menos bajo ciertas condiciones muy particulares en los trabajadores de la salud, pero que tiene que ver con otra situación sobre la actividad laboral que están desarrollando y cómo la desarrollan. Pero en el día a día, difícil recomendarla en una persona asintomática simplemente después de un contacto, pero bueno, definitivamente no lo haría en menos si están asintomáticos de 3 a 5 días, porque la verdad es que en esos primeros días lo más probable es que sea negativa. Ok.
Me parece que esta pregunta también es adecuada para usted. Teniendo todos estos datos y entendiendo que la mayoría podemos estar trabajando en provincia, ¿cuáles serían las pruebas mínimas que deberíamos hacer para tener un diagnóstico diferencial? Creo que depende mucho de las capacidades diagnósticas que se tengan. La verdad, creo que en este momento yo me iría mucho por las manifestaciones clínicas. Si tenemos una neumonía grave, independientemente de cómo estén las cosas, creo que deben de considerar dentro del diagnóstico ahorita SARS coronavirus 2 y simplemente hacer dentro de las posibilidades que tengan, por lo que entiendo la pregunta, están en una situación de recursos limitados, lo que se pueda realizar para descartar alguna sobreinfección bacteriana. Es más difícil para los otros agentes que causan neumonía típica, en donde se necesita a veces pues, el apoyo de PCR, que por lo que entiendo pues, no es algo que tengan a la mano. Pero bueno, descartar las neumonías bacterianas e irme por estos marcadores inflamatorios que están siendo interesantes en SARS-CoV-2, como dímero D, ferritina, que parecen ser muy particulares y que no dan otros tipos de infecciones virales. Obviamente en temporada de influenza creo que era indispensable hacer diagnóstico diferencial con influenza si es que se tenía la posibilidad. Creo que a estas alturas el menos del 1% de las pruebas que se están corriendo para influenza son positivas. Creo que ahorita ya podemos pensar que influenza estamos de salida. No descartarlo del todo, pero sí es ya una posibilidad bastante baja. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Jiménez y el doctor Acosta. Nosotros como pediatras debemos tener otras precauciones cuando asistimos a la recepción del recién nacido, más de las que habitualmente practicamos. Ok, empiezo yo. Gracias, es bastante interesante esta pregunta y pues bueno, todo va a depender del tipo de paciente. Si estamos hablando de que un número, lo que decía el doctor Preston, si un número razonablemente alto de pacientes embarazadas potencialmente pueden ser sintomáticas, la situación, bueno, ahí habría que aumentar a lo mejor un poco el nivel de cuidado del equipo médico, particularmente yo diría con el anestesiólogo y con los cirujanos que son los que están cerca de la mamá, básicamente. Fuera de eso, estrictamente hacia el neonatólogo que está recibiendo el bebé, fuera de las precauciones de contacto, me parece que no habría por qué recomendar o por qué no debería ser estrictamente necesario o indispensable la utilización de mascarillas N95. Si la tienen a la mano y la quieren utilizar, digo, a lo mejor la pueden utilizar, pero estrictamente al no estar en contacto con la mamá cara a cara, podrían no ser indispensables. Si se van a acercar a presentar al recién nacido, bueno, creo que no sería muy buena idea en una paciente sintomática acercarse cara a cara a la mamá, ni siquiera acercarle al bebé cara a cara. Pero en un momento determinado, como una precaución nada más, hay que tener cuidado en el cara a cara para estar enfrente de la mamá, sobre todo si pudiera estar levemente sintomática en un momento determinado. Creo que también algo que es interesante es lo que se presentó por Secretaría de Salud, los lugares donde ha habido transmisión comunitaria y donde ha habido poca transmisión comunitaria. Es muy claro que todos los que estamos trabajando en el área metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Baja California, yo creo que ahí sí tenemos que maximizar las precauciones, cosa diferente a los municipios donde prácticamente no hay transmisión de SARS-CoV-2. Y pues eso sería básicamente mi comentario. Sí, creo que como ya explicó el doctor, las cuidados hay que tener extremo cuidado, sobre todo en pacientes que sean positivas. En el contexto que tengamos una paciente negativa o asintomática, que tengamos poca incidencia de SARS-CoV-2, es muy importante favorecer evidentemente el apego temprano. Eso es algo que tenemos que seguir sugiriendo, dado que sabemos que mientras no, incluso cuando tenemos riesgos en la madre con SARS-CoV-2 positivo, tomando en cuenta todas las recomendaciones que dio el doctor Jiménez cuidando a la madre, sí debemos de favorecer este apego.
En la hora de la reanimación es importante que cuidemos también, justamente dependiendo cómo sea la reanimación, pero en general la mayoría de las reanimaciones son cortas y son eventos que no vamos a utilizar demasiada intervención, pero también tenemos que tomar en cuenta que no podemos predecir al 100% cómo va a ser la reanimación. Entonces, en este escenario creo que tenemos que estar con las mejores medidas de precaución para, en caso de que tengamos que realizar una intubación, en caso de que tengamos que realizar un procedimiento que genere más aerolización, sí tendríamos que estar considerando y prevenirnos y cuidar al paciente, porque también nosotros como trabajadores de la salud podemos empezar con contagios, estamos en contacto con niños, que sabemos que muchos pueden ser asintomáticos, tenemos que revisar pacientes en la consulta. Entonces, en este escenario creo que si partimos de que tenemos que pensar que podemos transmitir, tendríamos que tener todas las medidas de precaución necesarias para evitar la transmisión a este niño y que salga rápido del hospital de manera oportuna para que podamos como minimizar el riesgo. Gracias, doctor. Aprovechando que estamos con usted, una pregunta. ¿Recomienda el tratamiento con nitazoxanida en niños con cuadro de diarrea sospechoso de COVID? No, actualmente no está recomendado. Realmente, como ya lo mencioné, el tratamiento tiene que ser la hidratación oral, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, como lo recomiendan las sociedades, cuidando el suero oral que sea con un sodio entre 60 y 75 milimolas por litro. La hidratación es la parte básica de este tratamiento. Tenemos que tomar en cuenta que el segundo punto importante es la nutrición, que esa parte a veces olvidamos iniciar rápidamente la nutrición, y en ese caso, si queremos utilizar algunos medicamentos que nos pueden como coadyuvar a mejorar el cuadro diarreico, tal vez podríamos utilizar probióticos y algunos otros, en algunas series han utilizado diosmectita, pero realmente no estaría indicado de manera inicial utilizar este tipo de medicamentos que nos pueden causar mayor disbiosis. Aprovechando justo esta pregunta, se está sugiriendo en muchas series y muchas recomendaciones iniciar macrólidos como de manera inicial en el paciente que tenemos con SARS-CoV-2. Yo creo que esto no deberíamos de trasladarlo directamente a los niños, porque esto puede generarnos mayor resistencia bacteriana, pero sabemos que hasta el 30% de los niños que reciben antibióticos presentan diarrea aguda, y si estamos pensando que el virus, una vez que el paciente tiene una infección viral, también va a tener un involucro del intestino, creo que tendríamos que ser muy juiciosos a la hora de iniciar cualquier tipo de medicamento que no sea lo recomendado actualmente. De acuerdo, doctor. Un par de preguntas para el doctor Pérez Luna. En el caso de la paciente gestante con COVID y amenaza de parto prematuro, ¿sería adecuado utilizar corticosteroides? Sí, esta es una pregunta muy, muy interesante y es tema de debate en varios foros. Mucha gente da los esteroides para prevenir, en el caso de un parto pretérmino, prevenir problemas respiratorios en el recién nacido. La verdad es que de manera, en la actualidad, no se están recomendando de manera general, es decir, por indicación obstétrica, al igual que todos los casos, si es necesario utilizarlos, hay que hacerlo, pero no darlo de manera profiláctica en todas las pacientes que sospechemos que quizá pudieran empezar, es decir, en aquel parto pretérmino que no estamos pudiendo detener con los agentes tocolíticos adecuados, quizás sea buena idea utilizarlos, pero no de manera general. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los esteroides tienen un efecto también a nivel inmunológico de la paciente, y bueno, esto se va a convertir en un problema más adelante para el desenlace materno, no para el desenlace fetal, pero quizás sí para el desenlace materno. Después de un parto, después de una cesárea, hay una gran tormenta inflamatoria, y si a esto nosotros le aunamos que dimos esteroides, que puede comprometer aún más el sistema inmunológico de la paciente embarazada, creo que no sería lo más adecuado. Pero bueno, en casos selectos se debe de utilizar. No existe una indicación de si darlo a todas las pacientes, pero tampoco no hay una contraindicación para utilizarlos en caso de que se requieran. Ok, también nos preguntan, ¿en embarazo el riesgo para infección por COVID es mayor en pacientes que tienen preeclampsia? No, de hecho, de manera general no se ha visto o no se ha demostrado con estudios clínicos que la embarazada tenga un mayor riesgo. Más bien, de lo que tiene mayor riesgo es de un desenlace más adverso en caso de tener la infección.
Sin embargo, las series que se han reportado hasta la actualidad, los desenlaces son bastante benignos, con tasas de 60-70% de las pacientes embarazadas con un curso leve o moderado de la enfermedad, ni siquiera ingresos a cuidados intensivos, ni medicina crítica. Por ahí un par de pacientes, quizá un par de reportes sí, pero la verdad es que el resultado es bastante bueno para la embarazada. No hay de momento un riesgo añadido y el hecho de tener preeclampsia tampoco le añade, por así decirlo. Obviamente, si su problema ya viene de base, es decir, ser una paciente hipertensa desde antes del embarazo, que aparte cursa con una preeclampsia, es decir, es una hipertensión crónica, que durante el embarazo se le unó proteinuria, etcétera, pues quizás sí sea una paciente de las que sean más propensas a tener un desenlace adverso, un desenlace más crítico, pero de momento no se debe considerar que la paciente con preeclampsia, todas ellas van a tener un resultado más adverso. Sí, tenemos que tenerlas con mucho más cuidado, sí tenemos que pensar en ellas, quizá en cuál será la mejor vía para el desembarazo para ellas, cuál será el momento ideal para terminar el embarazo en ellas, tomar en cuenta la posibilidad de que se complique esa preeclampsia con una infección viral. Entonces, sí se tienen que tomar algunas medidas, pero de momento no hay evidencia, al menos en publicada, que nos diga que estas pacientes van a tener un desenlace más adverso. Gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Galindo. ¿Es común encontrar alteraciones como proteinuria, leucocituria, nitritos en pacientes sospechosos de COVID? No necesariamente todo lo que se mencionó, nitritos definitivamente no es algo, pero sí hay un daño renal, no es muy frecuente, pero sí hay toda una patología asociada a COVID-19, de tubulopatía asociada a la infección, al SARS-CoV-2, no es lo más frecuente. Quizá de los alteraciones que mencionaron, la proteinuria, etcétera, nitritos definitivamente no es lo que estamos viendo. De acuerdo. Pregunta para el doctor Acosta. ¿Qué piensa sobre la suplementación con vitamina D y omegas? Es una muy buena pregunta porque justo se ha asociado que ahora sabemos que vitamina D puede tener un efecto inmunomodulador y que nos puede tal vez en cierta medida prevenir tener una infección más grave. Sin embargo, como lo hemos estado expuesto, todos los estudios que estamos teniendo son en referencia a otros estudios, es decir, tal vez hay estudios de vitamina D en niños y infecciones respiratorias, donde se ha visto que si tienen un adecuado nivel de vitamina D podemos tener menor tasa de incidencia y un acortamiento de los días de síntomas respiratorios. Sin embargo, justo ahora se encuentra en adultos un ensayo clínico corriéndose en relación a dar una megadosis en pacientes con SARS-CoV-2 y más bien con COVID-19 se da una megadosis de 2.500 unidades. Justo está en un ensayo clínico porque no se ha comprobado todavía que se pueda como ver si tiene una efectividad o no. En niños, la verdad es que es bastante limitada la evidencia y también me gustaría como enfatizar que la suplementación excesiva, es decir, rebasar niveles terapéuticos nos puede llevar a tener afección renal y esto también es una realidad. Entonces aquí tendríamos que tener un equilibrio entre si el paciente está recibiendo una alimentación balanceada, si está recibiendo al menos algo de exposición solar, si el paciente se encuentra con buen estado nutricional, tal vez no sería el paciente indicado para indicar una suplementación hoy en día. Sin embargo, sí hay pacientes que tal vez requieren una suplementación sin excedernos demasiado en esta, o sea, seguir las ingestas diarias recomendadas, particularmente el paciente que no consume una adecuada variabilidad en los alimentos, el paciente que se encuentra con ciertas limitaciones esa exposición solar o el paciente que está bajo de peso, tal vez sí se puede ver ese beneficio. Es difícil hoy decir una postura que estamos buscando. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Pues bueno, por la parte de preguntas y respuestas la doy por terminada. Agradezco muchísimo su participación a todo nuestro panel de expertos. Creo que será de gran ayuda para la práctica clínica de nuestros médicos.
Y antes de dejarlos con la doctora Cohen, no sé si tengan algún mensaje final que quieran dar para los médicos que nos están viendo. Doctor Pérez. Bueno, pues yo recomendaría pues muchísimo nada más proteger mucho, cuidar mucho a nuestras embarazadas. Hay un binomio ahí que tenemos que tratar y bueno, eso significa protección no solo de la paciente durante la consulta, sino a la hora del desembarazo. Tenemos que cuidarla, cuidar al equipo médico que va a atender a ese binomio y a muchos binomios más, estar preparados, tener un plan de acción, saber cómo tenemos que seguir los protocolos, utilizar la mayor cantidad de medidas de protección en nosotros y en ellas. Y bueno, también tranquilizar un poco a la población obstétrica y decirles que el desenlace realmente a lo que se ha publicado pues, no es tan adverso para ellas, que aunque todo el mundo nos tacha de que somos un grupo de riesgo, quizá no sea tan importante y bueno, es importante estar en contacto con ellas nada más, utilizar la telemedicina como lo hemos estado haciendo esta noche. Gracias, doctor. Doctor Jiménez, ¿algún comentario? Listo. Pues antes que nada agradecer la invitación. Número 2, para todos mis amigos que están para nuestros colegas que continúan dando consulta, creo que vale la pena que maximicen las precauciones. Estamos durante una pandemia, se están modificando nuestras prácticas de trabajo. Vale la pena dar espacios, como lo comentó extensamente el doctor Pérez Luna, entre cita y cita, maximizar las precauciones de sanitización en el consultorio. Los pediatras no nos gusta quitar los juguetes, pero en este momento sí los tenemos que quitar los juguetes porque son un fomite a final de cuentas. Utilizar la telemedicina y en la práctica una recomendación que a lo mejor está, a ver qué opina el doctor Galindo, pero fuera de algunas directrices que en general se han dicho que están controversiales con los cubrebocas, pero con una tasa, no lo comenté mucho durante la charla, pero con una tasa de aproximadamente 20-30% de niños asintomáticos, ahorita en una pandemia probablemente valga la pena protección ocular para el pediatra y también protección de cubrebocas quirúrgico durante la consulta, porque ellos, o sea, todos los pediatras, todos los que ven niños, aunque no sean pediatras, saben que de repente nos tosen y nos caen gotas en la cara y demás. Entonces, en este momento tal vez valga la pena hacer eso maximizando las precauciones. Para mis colegas y amigos que trabajan en la parte hospitalaria, pues nos toca atender esto y pues yo creo que el mensaje es hay que tener la cabeza muy fría y hay que tener mucha precaución en la parte de precaución personal. Tenemos que seguir y continuar con la atención. Entonces, la cabeza fría nos va a ayudar a vestirnos, pero sobre todo a desvestirnos con precaución y a no contaminarnos y a no enfermarnos, que esto es algo fundamental durante esta epidemia. Muchas gracias. Adelante, doctora Costa. Bueno, como mensaje final, quisiera nada más como mencionar que hay demasiada información publicada, que justo ahora que tuvimos que como hacer más revisión de esto y estar como estar muy al día a día, tomar en cuenta que tenemos que ser muy conscientes de que no por todo lo que esté publicado va a ser información que nos va a ser útil en el día a día. Sí tenemos que ser juiciosos, saber que tenemos que tener mucha paciencia porque lo que se está publicando en lugares de pandemia, donde qué bueno que están publicando porque podemos enterarnos de algo, pero tomar bastantes reservas, sobre todo en tratamientos, sobre todo en sintomatologías que de repente se asocian. Creo que esta parte es importante, ser muy pacientes en cuanto a la información. Hoy más que nunca tenemos que estar actualizándonos y a lo mejor estamos cansados, sobresaturados del tema, pero es un tema que tiene bastante importancia y que nosotros como trabajadores de la salud tenemos que ser los líderes en nuestros equipos en cuanto a conocimientos, en cuanto a recomendaciones, y esta parte pues tenemos que seguir fomentando la educación médica continua. La dieta es muy importante.
ya creo que esta parte de SARS-CoV y del COVID nos enseñó que no tenemos que tener estas incidencias de obesidad, que debemos de cuidar nuestra dieta, que podemos incidir en los niños, porque ellos pueden tener como una mejor alimentación si nosotros recomendamos esta parte. Entonces, voltar a ver a la parte dietética y nutricional como un parte importante, más que estar buscando medicinas, creo que es importante. Y por último, la higiene, ¿no? Ya vimos que en gotas o fecal oral, la higiene es muy importante, la higiene en el consultorio, la higiene a la hora de recomendar a nuestros pacientes salir o moverse, el manejo de los pañales. Creo que todo esto nos va a llevar a tener un mejor desenlace y una menor incidencia de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Finalmente, doctor Galindo. Muchas gracias. Pues bueno, coincido en prácticamente todo lo que dijeron mis colegas. No repetiré mucho, nada más. Sí, coincido con el doctor Jiménez. Creo que el grupo pediátrico, yo le recomendaría utilizar la máscara quirúrgica y la protección ocular, lo cual no quita, que ya también se mencionó, mucha higiene en el consultorio y lavarse las manos y no tocarse la cara. Fundamental, muy difícil, pero lo debemos de hacer. Y también me uno a este llamado que hizo el doctor Acosta de manejar esto que ayer empezó a llamar Organización Mundial de la Salud, la infodemia del COVID-19, ¿no? Hay demasiada información. Volvamos y seamos cautos. Como ya lo dijo, nos toca a nosotros educar a nuestros pacientes, ser la parte de la sociedad que debe de mantener la cabeza fría. No hay mucha evidencia, pero regresar a la medicina basada en evidencia, y aunque es desesperante a veces no tener mucho que hacer en cuanto a tratamiento, en cuanto a protección, etcétera, basarnos en lo que se empieza a saber y no empezar a tomar algunas prácticas que luego algunos otros colegas replican y que a veces causan más miedo en la población, sino ser quienes lleven pues la parte racional de todo esto en la sociedad. Muchas gracias, doctor. Y entonces los dejo con la doctora Cohen. Muchísimas gracias a todos por las excelentes ponencias. A mí me toca dar unos avisos de cierre. El día lunes recibirán un mail con una encuesta de satisfacción. Les pedimos por favor que la puedan responder, pero también van a recibir por ahí su constancia de asistencia al evento. Por otro lado, queremos decirles, como mencioné al principio, invitarlos a nuestros siguientes foros digitales el próximo jueves 23 de abril. Uno continuando con el tema de COVID-19 y síndrome coronario agudo. Otro en conmemoración ese día, jueves 23, del Día Mundial contra la Meningitis, con una plática de cómo y cuándo vacunar contra meningitis. A nombre de todo el equipo de Sanofi a cargo de la organización,